Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. Bienvenidos sean, queridos amigos, a este tu programa Transformando tu Vida. Te saluda tu coach internacional, Armando del Castillo, y estoy complacido de poder brindarte este podcast, esperando que lo disfrutes muchísimo, tanto como yo el hacerlo. El tema de este podcast es explorando los fantasmas y sombras del ayer, un viaje de autoconocimiento y sanación. Seremos o procuraré ser breve en este sentido. Aquí en México, en estas fechas, se está celebrando el Día de Muertos, y no solamente en México, en algunas otras partes. Una de las fechas más importantes que deja al descubierto y deja expuesta la forma en que algunas personas se relacionan con los seres queridos que han fallecido. Sí, hay algunos que aún no han iniciado su proceso de duelo. Podríamos decir que se encuentran, podríamos decir que se encuentran como en un semáforo en rojo, en el cual aún no se permiten avanzar. Hay otros que ya están en medio de este proceso y que quisieran evitarlo y que quisieran salir, pero no se puede porque ya lo han iniciado. Y hay algunas otras, digamos que estos son los que están en semáforo amarillo, y hay algunas otras que ya han, han atravesado, han transitado por este proceso de duelo, de perder a sus seres queridos. Podemos decir que cuando hay asuntos pendientes, que cuando hay duelos no trabajados, estaremos hablando de un fantasma, del ayer. Estaremos hablando de que cuando hay figuras que te representan algo de tu pasado, un aroma, un sonido, una palabra, una persona, alguna actitud, una mirada, un gesto cualesquiera que este sea, te detona cosas de tu pasado. Estaremos hablando de una sombra del ayer. Básicamente, este podcast lo he hecho para ti en esta época tan importante de muertos, donde recordamos a los seres que ya partieron. Y te planteo solamente lo siguiente. Esta es la premisa de la cual hemos de partir. Tú aún te estás lamentando y aún estás maldiciendo el momento en que tu ser querido partió. Si lo estás haciendo aún, estaríamos hablando de que aún te encuentras en ese estado de negación, aún maldiciendo la situación que ya se ha vivido. Si por otro lado ya estás en la postura de bendecir por los años que esa persona estuvo en tu vida, quiere decir entonces que ya has transitado por este proceso de duelo. Cuando bendices, cuando agradeces, cuando le dices al universo gracias por todos estos años maravillosos que pude haber compartido con esta persona, cuando te dices a ti mismo y a ese ser querido que ha partido de este plano, gracias por todas las alegrías, también por las tristezas, por todos los abrazos, por todos los besos, por todas las risas, por todas las molestias, por todas aquellas cosas que vivimos juntos. Ya estamos hablando de un semáforo en verde. Ya habrás transitado por el camino del dolor,
por el camino de la culpa, por el camino del hubiera, por el camino de la negociación, por el camino de la negación, por el camino de la ira, por el camino de la bendición. Porque en realidad el proceso de duelo es un camino de bendición. Aunque algunos piensan que perder a un ser querido es casi como una maldición, pero eso es precisamente por lo cual viven atados al pasado. Hay gente que no ha podido a estas alturas. Después de 1, 2 años es natural. Es el intervalo de tiempo que sugieren para superar un duelo. Pero si ya son 3, 4, 5, 10 años los que han transcurrido y aún no ha superado este duelo, entonces podría tratarse ya de algo patológico. La importancia es, ¿te gustaría realmente salir adelante? ¿Te gustaría tener un mayor nivel de comprensión acerca de estos fantasmas y sombras del ayer? Si la respuesta es sí, quédate, quédate en este podcast hasta el final para que puedas comprender, para que puedas encontrar metáforas inspiradoras en este programa para mirar de cara a la muerte, mirar de cara a la pérdida. Hay muchos tipos de pérdida y estos se pueden llegar a convertir en la sombra del ayer. Hay muchos seres queridos que ya han partido y estos pueden llegar a convertirse en los fantasmas. Hay muchas personas a las cuales no se les ha soltado a estas alturas de la vida. Hay muchos eventos que no has concluido, que no has trascendido en estos momentos de tu vida y que vienen del ayer. Esos pueden tratarse, o podríamos decir que se trata de las sombras del ayer. Conocer tu pasado ayuda a comprender tu presente y a transformar tu futuro. ¿Cuántas de esas cosas del pasado aún no has podido trascender? Cuando hablamos de trascendencia, no hablamos de no llorar por una pérdida. Hay gente que piensa que porque lloras algo o porque le lloras a un ser querido que ya no está, quiere decir que no has trascendido. Y eso no es así. Cuando tú lloras, habla de emotividad. Habla de que lo sientes y que ese llanto te sigue enjuagando, porque es una pérdida, es un ser humano, es algo irreemplazable, es alguien que nunca vas a poder volver a tener. A veces, a veces el añoro es poder volver a platicar con esa persona. ¿Alguna vez has dicho la expresión, me gustaría tener tan solo un instante más con mi ser querido que ya no está? Me gustaría tener tan solo 5 minutos más con mi hijo o con mi madre para abrazarle, para expresarle lo mucho que lo amo. Y entonces, sin darse cuenta, esas expresiones son parte de un proceso de duelo. Vas en medio, semáforo amarillo, porque hay cosas que quedaron pendientes. Y algunas personas dicen, es que no podré salir adelante de esto, porque ya no está. Ya no me dio tiempo de hablar con ellos, ya no me dio tiempo de despedirme, ya no me dio tiempo de resarcir en algo los daños que le había ocasionado.
Ya no me dio tiempo de aclarar, ya no me dio tiempo de perdonar y de pedir perdón. Físicamente no. Pero debemos recordar que somos nosotros materia y energía, que como seres humanos tenemos conciencia y eso es lo que hace que tengamos esta vida, este viaje hermoso. Y la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y esta energía humana de tu ser querido también, que ha trascendido, también se ha transformado, pero prevalece. Prevalece. Y algunas personas se quedan añorando el volverse a comunicar con su ser querido. Y es verdaderamente comprensible, porque es un ser amado, es alguien importante. Porque cuando esos seres queridos se van, nada vuelve a ser igual. Nada. El problema es, o reside en, que lo convierte en un problema y no en un duelo. Cuando esos seres humanos parten, sí es verdad, se queda un vacío que no puedes llenar con absolutamente nada. Un vacío que muchas personas intentan llenar alcoholizándose, pensando que de esa manera van a olvidar, consumiendo estupefacientes o adquiriendo cualquier clase de adicción que seguramente representará una fuga de su proceso de pérdida. Hay muchos tipos de pérdida. Si tú añoras dialogar con este ser querido que ya partió, lo puedes hacer aquí y lo puedes hacer ahora, porque su energía espiritual permanece, está presente y la tuya también puede contactar con él, con ella. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquellas personas que creen y tienen fe en que existe un Dios. No estoy hablando de manera religiosa, estoy hablando simplemente a algo superior, a una energía positiva, a una esencia, a un gran espíritu. No quiero hacer alusión a ninguna forma de religión, pero aquellas personas que tienen esta creencia constantemente dialogan. ¿Dialogan con quién? Con su Dios. Tú has dialogado con tu Dios. Y es una energía positiva y es un gran espíritu. De la misma manera, podrías dialogar con tu ser querido. Porque a través de ese diálogo, a través de esta charla, le das vida a esta energía creativa y te transporta a un nivel muy elevado, a un nivel espiritual en el cual tu esencia, tu energía puede evocar la esencia y la energía de esa persona. Esto es algo que dentro de nuestros entrenamientos realizamos. Evocar la energía y la figura y la presencia y la esencia de alguna de estas figuras, de alguno de estos seres queridos. Y entonces puedes platicar con él y puedes empezar a compartir con esa esencia lo que sientes que quedó pendiente. Pero hay personas que viven en una negación constante. Recuerdo el caso de una mujer
que va al velorio de su propio marido. Terminando el evento, regresa con su chofer y le dice, apresúrate a regresar a casa, porque tengo que darle de comer a mi marido, perdón. Cuando lo acaba de sepultar, de ese tamaño, es el nivel de la inconsciencia, es el nivel del shock ante una pérdida. Y se convierte en un fantasma. Y hay personas que utilizan esto porque no contactan con la realidad. Es que a mi papá le hubiera gustado, a mi mamá le hubiera gustado, es que fulano de tal hubiera querido, es que él decía. Hay personas incluso que usan esto para manipular y controlar a algunas otras personas. Es que eso no era lo que mi mamá quería. Sí, pero ¿qué crees? Tu mamá o tu papá o tu ser querido ya no está, pero tú no lo aceptas y tan no lo aceptas que le quieres dar vida hoy, cuando en realidad, al menos en este plano, ya no tiene vida, ya no tiene vida, ya no está, ya no está. Y una ventaja de morir es que ya no hay dolor, es que ya no hay necesidades, es que ya no hay apegos. No estoy sugiriendo con esto nada, ¿eh? No estoy sugiriendo nada, vas a decir, wow, entonces el morir tiene algunas ventajas. Sí, por supuesto, pero todos hemos de cruzar por ese proceso y por ese umbral de la muerte. Pero llegado el momento, no se trata de pensar en tomar una puerta falsa, sino en tener una mirada compasiva hacia este proceso por el cual todos hemos de atravesar. ¿Cuántas personas no se aferran a querer tener a una persona enferma, entubada, en un pulmón mecánico, viviendo solamente artificialmente? Dicen, es que no estoy listo para dejarlo ir, no estoy listo para decir adiós. Cuando esos seres queridos he escuchado que en diversas ocasiones mencionan, yo ya no quiero que hagan nada más. He escuchado testimonios de personas que dicen, si a mí me da un infarto, ya no quiero que me revivan, ya no quiero que me resuciten, déjenme en paz porque yo ya estoy listo y yo ya estoy preparado para trascender. Yo ya dejé listos mis pendientes. El tema es el apego de las personas que se encuentran aquí y que no se permiten a sí mismos ser libres de esa pérdida. Voy a poner un ejemplo. Recuerdo el caso de una persona que me brindó el privilegio de trabajar con ella en sesiones personales a través de herramientas de Tanato Coaching y otras cosas. Y me decía, desde que mi madre partió, la habitación sigue exactamente igual. Y di, no muevas nada, deja las cosas exactamente como las tenía mi mamá. La realidad era que no se atrevía a tocar estas cosas, que no se atrevía a moverlas, que no se atrevía a entrar en esa habitación. Incluso me confiaba que nunca más volvió a ponerse la ropa que llevaba el día que falleció su ser querido. Nunca jamás volvió a vestir de esa manera y se culpaba. Yo sabía que tenía que llevarla a tal lugar y yo decidí llevarla a otro hospital. Y se empieza a convertir en estos esqueletos, o al menos desde la tanatología así se les conoce, en estos esqueletos del pasado,
Y entonces vienes cargando con un fantasma. Yo no sé si algunos de ustedes, queridos amigos, en algún momento han visto la película de Están entre nosotros. Y si no la has visto, vela. Pero hasta el final, esta persona literalmente aparece con su ser querido fallecido aquí, colgado, cargándolo en sus hombros, cargando a ese fantasma. ¿Cuántas personas los utilizan para seguirse atormentando, para seguirse culpabilizando, sin darse cuenta que perpetúan un proceso natural llamado proceso de duelo, un proceso natural? Y ante un proceso natural no requieres medicamentos. El proceso de duelo es un proceso natural, por lo tanto, no requiere medicación. Lo que requiere es afrontar, lo que requiere es expresar, lo que requiere es transitar por este camino de las lágrimas. Y con medicamentos o cualquier otra cuestión no lo soluciona. ¿Cuántos fantasmas? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas personas que hoy día ya no están presentes en tu vida? Tú les sigues dando vida. Hay una película de un mago famoso que conocerás, no diré el nombre porque no nos pagan en el comercial, de un famoso mago, estudiante de magia, de gafas redondas y una varita, sí, ya lo recuerdas, donde pasan justamente a los fantasmas. Y pareciera que estos fantasmas están conviviendo con las personas reales en este momento, en esta existencia. Pues así hay personas que lo viven. No han enterrado a sus muertos. Gente que de repente tiene un ser querido que ya falleció y le escribe en Facebook una oración o una felicitación que crees ya no está. No puede, no va a leer Facebook, no va a leer su muro. Hay momentos en donde yo decía, eso es ridículo, eso es ridículo. Pero en realidad es un síntoma de un duelo no concluido, porque esa persona ya no puede leer esas palabras, ya no está, ¿recuerdas? Otra clase de rituales, de personas que lo felicitan, feliz cumpleaños, incluso son capaces de comprar un pastel y ponerlo en la mesa y de decir, vamos a celebrar su cumpleaños. No, ¿qué crees? Esa persona ya no va a celebrar ningún cumpleaños. ¿Y sabes por qué? Porque ya no está. En esa fecha solamente se conmemora la fecha de su nacimiento, pero ya no va a cumplir años. Como mi hijo que murió a los 13 años. Podríamos decir, a estas alturas tendría 26, pero no los tiene. Y no cumplió años. ¿Y sabes por qué no cumplió años? Porque murió, porque ya no está. Literalmente yo les digo a algunas personas que cuando alguien, un ser querido fallece, muchos manifiestan decir algo como que una parte de mí también se murió. Y es verdad, no físicamente, pero sí en el interior y emocionalmente algo se murió. Porque ahora todo el amor, todo el cariño y todo lo que tenías para dar a esa persona, ¿qué vas a hacer con ello? ¿A quién se lo das? ¿Con quién lo compartes? ¿Sí? Cuando pierdes un ser querido, sí hay un vacío, pero créeme, ese vacío no lo vas a llenar con nada. Imagínate que tienes un rompecabezas
Y de repente una pieza, tal vez la más importante, desaparece, ya no está. Y de repente ves al lado que hay otro rompecabezas, que nada tiene que ver con este, pero que tú tomas una de esas piezas y la quieres colocar acá. Eso es tratar de llenar el vacío, pero literalmente no se puede. El lugar que ocuparon sus seres queridos, nadie más lo puede ocupar. No es su cumpleaños, solo conmemora el momento sagrado en el que esa persona llegó a este plano. Hay otras personas que viven el síndrome del aniversario, que cada año, es que ya va a cumplir 3 años de muerto y todavía no lo puedo superar. Es que cada vez que se acercan estas fechas, sin saber por qué, me empiezo a sentir mal. Escuchaba a una persona decir, llevaba 3 años esperando que llegara y tocara la puerta y yo abrirla y ver que era esa persona. Pero ese día nunca llegó. ¿Y qué crees? Nunca llegará. Nunca llegará. Porque simplemente ya no está. Que hay de aquellas personas que hacen rituales tales como, es que tengo su fotografía y ahí le pongo su cigarrito o le pongo su copita o le pongo aquello que le gustaba. Y no estoy hablando que lo hagan en estas fechas de Día de Muertos, no, sino que lo hacen comúnmente. Lo hacen comúnmente como si la persona estuviera viva y no, no está viva. Son síntomas de negación. O sea, le compran pasteles en el día de su cumpleaños. Recuerdo el caso de una persona que me decía, es que Armando, tenemos un chat familiar y ahí, cuando llega la fecha del cumpleaños de mi ser querido, todo el mundo empieza a escribir como si él realmente estuviera aquí y lo empiezan a felicitar y empiezan a actuar como si realmente estuviera y como si pudiera hablarles y contestarles y como si fuera a leer todo lo que escriben. Y sabes qué, yo no tengo ganas de hacer eso porque yo sé que ya no está, pero incluso mi familia se molesta conmigo por no hacerlo. Claro síntoma de una tremenda negación, claro síntoma de que todo el sistema familiar se encuentra en duelo, un duelo mal gestionado, inadecuadamente. Que hay de aquellas personas, que hay de aquellas personas que con una palabra pierden todo el control. Sí, generalmente en mis talleres hago reflexión de esto. Dime 3 palabras, dime 3 palabras que te dijeron cuando eras pequeño y que tú dices que dejaron alguna huella. Y usualmente me las dicen. Y generalmente esas personas que me dicen esas palabras no toleran que alguien más se las diga. Mucho menos si son insultos. Mucho menos si es un idiota, o cállate, o tonto, o bueno para nada. No lo soportan. No lo toleran. Pero paradójicamente, cuando ellos cometan un error, se lo dicen a sí mismos. Estas son las sombras. Todavía están actuando. No te das cuenta que esas personas ya no están. Oílo bien, ya no están. Vivirán siempre en tu corazón, vivirán siempre en tu memoria, como esa hermosa película, sí, la del niñito de la guitarra y la abuelita, sí, esa. Vivirán en tu memoria, vivirán en tus recuerdos, vivirán en tu corazón. Y no significa que porque les llores
no lo hayas trascendido, significa que sigues enjuagando tu alma, que sigues enjuagando tu interior, porque ese dolor, esa sensación de vacío, oílo bien, ese dolor y esa sensación de vacío son el termómetro del amor que en su momento te tuviste a ese ser querido. Así es, porque si no lo hubieras amado, no te dolería, porque si no hubieras sido pieza importante en tu vida, tú sentirías ese vacío. Y si verdaderamente amas a tu ser querido, y si verdaderamente quieres darle vida a ese ser maravilloso, a ese ser único, piensa en esto. ¿Cuál es la característica positiva que más preponderaba en tu ser querido? En el caso de mi hijo, era la alegría, su capacidad de disfrutar, su reír, su buen sentido del humor. Esas eran sus características predominantes. ¿Cuáles eran las de tu ser querido? ¿Quieres darle vida? ¿De verdad quieres darle vida a tu ser querido? ¿De verdad quieres honrar la memoria de tu ser querido? Pues dale vida a todas esas acciones, dale vida a esos comportamientos, dale vida a esa manera de relacionarte con el mundo. Adopta como tuyas esas características de ese maravilloso ser humano que tanto has amado. Y en vez de seguirte lamentando por su pérdida, te sentirás bendecido y agradecido por el tiempo que estuvo en tu vida, que ha sido con lo que comenzamos este podcast. Considerando y estudiando, he llegado a una conclusión. No solamente se trata de aceptación ante un proceso de duelo, ¿no? ¿Sabes? Mi hijo, fallecido de tan solo 13 años, su nombre era Armando Gamaliel. ¿Qué es Armando Gamaliel? En vida eso fue. Y de cariño, nosotros le decíamos Gama. Gama, Gama para acá, Gama para allá. ¡Hey, Gama! La institución que hemos formado y que representa a tu servidor se llama GAMAT. Gama, y la TH es por transformación humana. Es un tributo a mi hijo. El nombre de mi hijo es Gamaliel, es un nombre hebreo que significa recompensa de Dios. Y hoy yo creo que esta capacidad para conocerte, esta capacidad para sanarte, es una gran recompensa de Dios. El Dios en el que tú creas, reitero, no es algo religioso, es una recompensa el poder conocerte desde esta manera. ¿Quién era yo cuando estaba con él? Era un hombre alegre, era un padre orgulloso. Por el hecho de que él no esté, no puedo vivir esa alegría que solía tener. Al contrario, al contrario, recobrarla y darle vida a esa sonrisa. Te regalaré hoy en esta tarde, para ir concluyendo este podcast, una pregunta que yo me he planteado y que le he planteado a muchos de mis clientes en sesiones personales y que le he planteado a muchos de mis participantes en mis entrenamientos presenciales. Y es esta: si en este momento ese ser querido, que lo vives como un fantasma, que sales a buscarlo en la noche en el patio, que creíste ver su sombra, que creíste haber escuchado su voz, que te lo imaginaste, que lo soñaste,
Si él en este momento o ella en este momento te pudieran hablar y vieran la forma en la que estás viviendo hoy por hoy y vieran la forma en la que has manejado el duelo por su pérdida, ¿qué te dirían? ¿Sí? ¿Qué te dirían? Con seguridad encontrarás en ellos palabras de inspiración. Con seguridad, si respondes esta palabra, hallarás en ello inspiración. Con seguridad, hallarás una misión de vida. Con seguridad, tendrás una visión de cómo quieres tú que sea tu vida. Responda. Si eso es ser amado, viera la manera en la que estás pasando tu tiempo, viera la manera en la que estás viviendo, ¿qué te diría? Es momento de dejar ir, porque tú has convertido de esos seres que ya trascendieron, los has convertido en fantasmas, por las culpas, por los hubiera, por los rencores, por la ausencia del perdón. Recuerdo el caso de una mujercita que me decía, es que yo no la quiero perdonar y no puedo perdonar a mi mamá, ya se murió y ahora con quién me voy a desquitar, cómo me desquito, cómo saco toda esta emoción que tengo aquí aprisionada, todo este odio que todavía le tengo. Es más, Armando, me alegro que se haya muerto y si volviera a vivir me alegraría de que se volviera a morir. No se ha dado cuenta que su madre es es un fantasma al cual le tiene miedo. No se ha dado cuenta que su madre y su fallecimiento es un gran pretexto para dejar salir y fluir el amor que quería compartir con ese ser querido, pero que no pudo hacerlo en vida, pues ahora puedes hacerlo en muerte. Me dicen, Armando, ¿qué hago con todo este amor que le tenía? Pues échalo en tu corazón roto. Todo ese amor que le tenías a ese ser querido, échalo en tu corazón roto para que empiece a sanar. Porque se muere la persona, se muere el cuerpo, pero no se muere el amor que le tuviste. Porque detrás de un gran odio hay un gran dolor. Hubo tal vez una promesa que no se cumplió. Hubo tal vez un anhelo que no fue realizado. Pero solamente crees y confías en aquellos seres que sientes que mereces amor por parte de ellos y que ellos merecen ser amados por ti. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Eres acaso tú un muerto? ¿O eres acaso tú un ser vivo? Lo que ya pasó, ya pasó. Es que Armando se escucha muy fácil. Claro, claro que lo es y claro que no lo es. Va a ser tan fácil o tan difícil como tú te lo quieres hacer. Por eso es importante que te acompañes de un profesional que te pueda guiar, que pueda ser tu cómplice, que pueda ser tu aliado, que pueda ser tu socio, como yo lo soy con mis clientes, con mis coaches, que te acompañe y te lleve hacia el destino al que tú quieras ir, no al que él elija por ti. Para eso es importante contar con una red de apoyo, porque mientras más grande es tu red de apoyo, más rápidamente puedes llegar a sanar esa pérdida. Eso que dices fue injusto, eso que dices no me lo merecía, eso que dices por qué ahora, eso que dices por qué no más tiempo.
Pues porque no pudo ser así. Listo. Es que yo no estaba preparado. Nadie está preparado para una pérdida humana. Para lo que sí estamos preparados es para afrontar el dolor que deviene de esa pérdida. Date cuenta, cuántos esqueletos del ayer los estás forrando y los estás convirtiendo en fantasmas. Cuántas sombras viven a tu alrededor. La sombra de tus hermanos, la sombra de tu pasado, la sombra de tus maestros, la sombra de quién, a la sombra de quién vives. O vives al cobijo de tu propia sombra, de tu propio ego, que te condena a seguir queriéndote vengar, a seguir sintiendo que esas personas te deben. Entierra ya esos restos. Es momento de que tú te brindes esa oportunidad. Y que si verdaderamente en tu creencia está que en algún momento habrá la oportunidad de dialogar con ese ser querido, será cuando tú trasciendas también de este plano. Porque todos hemos de partir. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Nadie lo sabe. Solamente aquellas personas que se arrancan la vida son las únicas que pueden decidir cómo pueden morir. Y hasta en ello hay cierta belleza. No estoy diciendo ni lo estoy recomendando que lo hagan, pero quienes realmente queremos vivir, quienes realmente tenemos el deseo de crecer, de desarrollarnos como seres humanos, no tomamos esa decisión y la vida se convierte en este maravilloso misterio, en donde no sabes, en donde hay incertidumbre, en donde te puedes sorprender, en donde te puedes maravillar. Deja ya que los muertos entierren a sus muertos, que tú aún estás vivo, aunque probablemente puedas estar en modo sobrevivencia. Solo tú lo sabes. ¿Cuál es el mayor consejo que hoy tendría tu ser querido para ti? ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían sus palabras de consuelo para ti? Si estuvieras sufriendo, ¿qué te diría? Solo tú puedes darle vida a ese ser querido, pero si quieres darle vida, es porque sabes que ya está muerto. Primero tienes que aceptarlo, sí o sí, ya no está, ya partió, se murió. No lo vas a poder abrazar y besar, pero en el silencio de tu corazón y de tu interior, ahí sí vas a poder verlo, ahí sí vas a poder sentirlo, ahí sí vas a poder palpar su esencia y contactar desde otro plano de existencia con él. Libérate, solo tú puedes hacerlo. Deja ya que la luz desvanezca esta sombra, la luz del autoconocimiento, y honra a ese ser que ya partió. ¿Sabes cómo? Tomando el aprendizaje que te dejó, las lecciones que te regaló, las alegrías y también las tristezas, pero sobre todo el gran amor que en un dado momento pudiste haber compartido con ese ser querido. Deja que te duela, porque la manera de sanar primero es tocando tu dolor. Conócete a mayor profundidad. ¿Qué era lo que amabas de esa persona?
¿realmente amabas a la persona? ¿O amabas lo que tú podías ser por medio de esa persona? También lo digo en el caso de aquella gente que no ha soltado una antigua relación de pareja, que no ha soltado una relación de amistad que ya se fue y que sigue viviendo con base en esa pérdida, porque ese pasado está afectando tu presente. Es que yo por eso no confío en nadie, es que yo por eso no le doy mi amistad a nadie. No te das cuenta que sigues cargando, sigues a la sombra del ayer, sigues cargando el fantasma. Libérate, ya pasó. Solo tú lo puedes hacer. Date cuenta de esta inseguridad y de esta desconfianza que desarrollaste. Es por este pasado, no aclarado, no expresado y no trascendido. Recuerda que todas las personas que están en tu vida son bonitos espejos, bonitos reflejos que hacen que te voltees a ver a ti mismo, que hacen que veas tu propia, tu propia muerte en vida, que hace que veas a veces una miseria interior que no crees que exista, que hacen que veas cosas oscuras y sombrías que no quieres ver. Deja de ver las sombras en el exterior. Deja de darle vida a esos fantasmas que ya no están. Y me comienza a observar la sombra que surge de tu interior. Y comienza a llevarle luz. Comienza a contactar con tu propia luz. Y desde otro plano, a todos tus maestros ascendidos, a todos tus ancestros, a todos tus seres queridos, pídeles de su sabiduría que adquirieron en este viaje, en esta vida, en esta existencia. Espero de todo corazón que sea de mucha utilidad. Si ves que estoy por aquí, de repente manoteando, rascando, ves que hay algunos mosquitos. Te saludo desde Tuxpan, Veracruz. Muchas gracias a toda la gente. Déjanos tus comentarios, regálanos tu manita arriba, regálanos tu corazoncito, dale me gusta, suscríbete al canal. Ayúdanos a poder seguir con esta labor. Y deseo de todo corazón que alguna de estas palabras que hoy he dicho sean de luz para ti, para tu existencia o para la de algún amigo. Si tú crees que es así, compártelo con otras personas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Este programa lo hago en memoria a mi hijo, Gamaliel, Armando Gamaliel del Castillo Nava. Y también se lo dedico a todos tus seres que ya trascendieron. Ellos ya trascendieron. Es momento de que tú trasciendas en esta misma vida. Muchas gracias. Buenas noches. Recuerda, reclama lo que por derecho divino te pertenece. Hasta la próxima. Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio.